Señores, hay temas que a veces irritan a uno y nos ponen a reflexionar sobre cómo está el orden mundial de la comunicación. Señores, en Venezuela se produjo un proceso electoral en el cual participó masivamente la población. Usted veía las filas y filas y filas, y es un proceso en el que no hubo un desorden, no hubo un herido, no hubo un muerto, no hubo de nada. Y mire que la oposición en algunos centros quiso hacer rebú, y entonces desde antes de empezar, empezaron a decir, no, que va a haber fraude, que va a haber fraude. No hay un acta que hayan podido objetar y presentar. Miren, aquí hicieron fraude, aquí hicieron... No, hubo fraude. Una expresión general que todo el mundo la asimila. Todo el que pierde patalea en este país, en Venezuela, en Rusia, en Estados Unidos. Sin embargo, dice, no, que estas elecciones, usted compara la de Cataluña, el día 1 de octubre, usted compara lo que pasó en Venezuela, una democracia y una dictadura. La democracia es la de Cataluña y la dictadura es la de Maduro. Y entonces usted ve una cantidad de contrastes, y yo quiero que pasemos el video con audio, a ver si Facundo me ayuda. Vamos a pasar este video y después yo le termino de dar las explicaciones. Cuando te llegan imágenes de una democracia donde la policía requisa urnas y golpea a quienes intentan votar, y a los pocos días imágenes de una dictadura donde la gente acude tranquilamente a sufragar, es inevitable replantearse algunos conceptos. El domingo se celebraron elecciones regionales en Venezuela. El gobierno presentó sus candidatos, la oposición también. El gobierno aceptó los resultados donde ganó y donde perdió, la oposición solo donde ganó. Y donde perdió denunció fraude, lo habitual en cada elección venezolana. Como Venezuela nunca pasa desapercibida para las redes sociales, enseguida empezaron a aflorar las comparaciones, odiosas por supuesto. Muchos tuiteros venezolanos señalaron el radical cambio de estrategia opositora en los últimos meses, de desconocer al gobierno y a las autoridades electorales, del trancazo y el megatrancazo, del calle y más calle hasta que caiga Maduro, pasaron a inscribir a sus candidatos ante la institucionalidad que clamaban como ilegítima y fraudulenta un par de días antes, y a participar en una votación que juraban que nunca tendría lugar porque en Venezuela hay dictadura. En España, por su parte, en las redes sociales muchos se preguntaban cómo era posible que hubiera elecciones en Venezuela y eso no hubiera sido motivo de portada en la prensa española durante al menos las 2 últimas semanas. Y algunos creían intuir la respuesta. Y en el momento en que las comparaciones entre el 1 de octubre en Cataluña y el 15 de octubre en Venezuela se hicieron presentes, las redes sociales empezaron a arder. Los contrastes eran demasiado marcados y la tentación de comparar demasiado fuerte. Sí, ya sé lo que algunas personas van a decir, que el referéndum en Cataluña no fue legal y que qué pasaría si se produjese una situación similar en Venezuela. Pues no hay que imaginarlo porque ya sucedió. En julio la oposición organizó un plebiscito considerado ilegal por el gobierno venezolano que a pesar de eso no intervino y permitió que se celebrara. Otra comparación. Tal vez por eso dicen que las comparaciones son odiosas, porque aunque las comparaciones no nos muestren toda la realidad, nos obligan a revisar nuestra manera de percibirla. Bueno, ahí tenemos. Ahí ustedes ven cómo, señores, una dictadura celebrando elecciones y una democracia impidiendo que se celebren elecciones. Ahora, ¿qué nos informan aquí? Que en Venezuela hubo fraude, las 17 gobernaciones que ganó el chavismo, la ganó con fraude, y las 5 gobernaciones que ganó la oposición, la ganó legalmente. O sea, donde la oposición ganó, no hubo fraude, no hubo, si te voy a hacer un fraude, te puedo hacer fraude en todas partes. Pero es para que ustedes vean cómo el estado de Zulia, por ejemplo, es el más grande estado de Venezuela, y lo tiene Capriles, y lo tienen la oposición en sus manos, la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted oye a los comentaristas de aquí, Bocaguá, nada más comentando por qué los Estados Unidos tienen el control de los grandes medios de comunicación y son capaces de crear la percepción que le dé su maldita gana, mientras en Venezuela el pueblo siente satisfecho y está acudiendo a las urnas y está votando por el presidente que ellos entienden. Resulta que aquí nosotros tenemos que en Venezuela todo se jodió, en Venezuela nadie quiere a Maduro, el pueblo entero, el 90% del pueblo quiere salir de Maduro, y miren los procesos electorales. Cuando se fue a elegir la constituyente,
8,5 millones de venezolanos votaron por la constituyente, aun cuando la oposición entera se opuso a la constituyente. 8,5 millones de venezolanos votaron por la constituyente y la oposición se negó. Entonces, cuando usted ve que un proceso es manipulado de una manera tan burda, señores, el chavismo es tan democrático, la revolución bolivariana de Venezuela, que han hecho 22 elecciones en 20 años que tienen el poder, en 17 años. El chavismo tiene desde el 99 en el poder, y usted le calcula 17 y 9, que son 18 años en el poder, y han hecho 22 elecciones. Estamos hablando casi de una elección todos los años en promedio, porque todo se somete a la consideración del pueblo de Venezuela. Y de esas 22 elecciones han ganado 19 elecciones. 19. Pero cuando han perdido 3 elecciones, lo reconocen inmediatamente. Dicen, mira, perdimos. Pero cuando ganan es con fraude, y así no puede ser. Vámonos mandando fuego, Facundo, ahí. Bien, mis amigos, yo quiero volver a llamar la atención. Es un tema recurrente porque es tan recurrente la actitud perversa de estar llamando a huelgas médicas para hacerle daño a la población paupérrima, que uno se tiene que sentir indignado, y mientras más huelgas convoquen, más nos van a tener de frente. Lo primero que hay que decir son 2 cosas que le deben quedar a ustedes clarísimas en la mente. Toda esa huelga para joder a los pobres que no puedan encontrar el hospital y que pasen la calamidad de su vida, con un enfermo, con un dolor en un hospital público y que no aparezca un médico para atenderlo, se deben a unas elecciones que hay el 8 de noviembre. El día 8 de noviembre hay elecciones en el colegio médico y Waldo Suero tiene un candidato de él. Y es tan así que en la plancha de ese candidato aparece la foto de Waldo Ariel Suero, el doctor Huelguín de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que todas esas huelgas son para tener una campaña electoral que tiene montada. Entonces está usando a los médicos de condones. Y estos huízaros se están dejando utilizar por un señor que tiene sus ambiciones personales y van todos como borregos a unirse a una huelga médica. Lo segundo es las demandas reivindicativas que le está planteando Waldo Ariel Suero son falsas, están ya cumplidas en su gran mayoría y están inventándose demandas, falsificando demandas. ¿Por qué no se sienta a discutir el pliego de demanda con las autoridades de salud pública? Entonces, yo llamo a un diálogo en mi oficina, pero hay 3 días de huelga. ¿Y así quién se va a sentar con usted? ¿Quién se va a sentar con una gente con esa presión? Yo quiero dialogar, pero con 3 días de huelga. No, usted se equivocó. Y lo grande es los médicos que hacen caso a una actitud tan perversa y tan inhumana y tan insensata, porque le están haciendo un daño a la población pobre. Todos los ricos llevan sus hijos y sus enfermos a las clínicas, a los grandes centros privados, se van a Miami, se van a Nueva York, se van a Maryland. Sin embargo, los pobres aquí, que tienen que ir a los hospitales, tienen estos criminales atentando contra la salud del pueblo dominicano y ellos creen que se la están comiendo, abusadores. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.